Bueno, que Dios les bendiga. Y visita, que Dios les bendiga a ustedes aún más. Una vez más le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por permitirnos reunirnos este primer día de la semana, en donde este servidor les estará trayendo la predicación de esta mañana, que será titulado Problemas del Corazón. Pero antes de traer la predicación, quiero leerle un mensaje que encontré en Instagram, que verdaderamente me puso a pensar y me hizo recordarme que el ser humano verdaderamente nunca es conforme. Dice: eres soltero y te falta compañía. Estás en pareja y te falta libertad. Trabajas y te falta tiempo. Tienes demasiado tiempo libre y te gustaría trabajar. Eres joven y quieres crecer para hacer las cosas de los adultos. Eres adulto y te gustaría hacer las cosas de los jóvenes. Estás en tu ciudad, pero te gustaría vivir en otro lugar. Estás en otro lugar, pero te gustaría volver a tu ciudad. Tal vez es hora de dejar de mirar siempre a lo que nos falta y empezar a vivir en el presente, realmente apreciando lo que tenemos. Disfruta el aroma de tu hogar antes de abrir la puerta y salir a buscar los perfumes del mundo, porque nada se da por sentado y todo es un regalo. Dale valor. Es un mensaje que lamentablemente muchos de nosotros estamos viviendo y aprendimos, algunos jóvenes, otros en la vejez. Pero volviendo al tema, hoy estaremos hablando sobre problemas del corazón. Y algunos de ustedes mirarán el tema y pensarán: problemas del corazón. Mi corazón está sano y fuerte. Yo no tengo problemas ninguno. Otros pensarán: el corazón es algo muy importante en la vida del cristiano. ¿Cómo es posible que pueda traer problemas? Pues déjame empezar diciendo que sí, que deberíamos ejercitarnos y alimentarnos sanamente para mantener un corazón sano y fuerte. Déjame decir que sí, el corazón es algo muy bueno en la vida del cristiano. Pero déjame también decirles que nuestros corazones muchas veces interceden en nuestras vidas cristianas, causando a que creamos cosas erróneas o tomemos malas decisiones. Y hermanos, ante los ojos de nuestro Creador, eso es un gran problema. Hoy estaremos hablando sobre unos cuantos problemas que suceden dentro del cuerpo de Cristo, y un problema muy popular que ocurre en el mundo denominal, o como conocemos, el mundo sectario, y ver qué la palabra nos tiene que decir sobre tales cosas. Y quiero comenzar con la raíz del problema. ¿Cuál es la lectura de la palabra que fue leída por el hermano Frankie? Que se encuentra en Proverbios, capítulo 28, versículos 25 al 26, que dice: el altivo de ánimo suscita contiendas, mas el que confía en Jehová prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Hermanos, esta es la raíz del problema, la confianza. En vez de poner nuestra confianza en Dios, a veces se la ponemos a nuestro propio corazón. Y ustedes pensarán: ¿y cómo yo sé si estoy poniendo mi confianza en Dios o en mi propio corazón? Tremenda pregunta. Ya sabemos y tenemos la raíz del problema, cuál es el confiar en el corazón. Ahora, vamos a examinar algunos problemas que esa confianza nos convence a hacer o a creer. ¿Cuál es el primer problema cual trae nuestro corazón a nuestras vidas cristianas? Es que nos intimida. Muchos de nosotros, por causa de nuestro propio corazón, nos dejamos intimidar por él. Cuando intentamos hacer algo nuevo por primera vez para Dios, ya sea predicar, evangelizar, traer estudios bíblicos o hasta dar el paso para bautizarse, nuestro corazón empieza a acelerar. Se nos quiere salir del pecho. Nos bautiza
en las aguas del miedo y de la cobardía. Y le susurra a lo más profundo de nuestras almas: ¿no estás listo? ¿Se escucha eso? Quédate como estás. No hagas el ridículo. Entre otras cosas, hermanos, no nos dejemos intimidar por él, porque la palabra nos dice en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Filipenses capítulo 4, versículo 13 nos dice: todo, no algunas cosas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nuestro corazón nos diga: no puedes, usted le dice: silencio, porque tengo un espíritu que cuando pongo de mi parte recibe fortaleza del Cristo para poder hacer lo que tú antes me decías que yo no podía hacer. No nos dejemos intimidar, mis hermanos, seamos valientes. Pues valentía no es que no tengan miedo, porque eso es algo normal, sino que el valiente es aquel que aún teniendo miedo decide caminar hacia adelante. Los cobardes también tienen miedo, pero estos son los que caminan hacia atrás o deciden no moverse. Seamos valientes. Muchas veces la vida tiende a poner al cristiano en situaciones de decisiones sumamente delicadas y especialmente emocional. Y cuando sucede tal cosa, muchos de nosotros tratamos de ser más buenos y más justos que Dios. Mira qué cosa. Y lamentablemente abusamos, esa es la palabra clave, abusamos de una frase cual nos lleva al otro problema del corazón. ¿Cuál es? Que cuando tal situación delicada y emocional aparece en nuestras vidas, somos rápidos para decir: dejémoslo en las manos de Dios. Hermanos, no. Nosotros no deberíamos de ser niños en forma de pensar para que Dios nos esté llevando de la mano cada vez que vamos a cruzar la carretera. Nosotros no podemos dejarle todo en las manos de Dios, porque Juan 5, versículo 39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero no, Chucky, no deberías de escudriñar solamente por eso, sino porque en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, no inútil, y útil, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y hermanos, cuando dice enteramente preparado, significa que utilizando la palabra de Dios, por más fuerte, por más delicada o por más complicada sea la situación, no hay nada en esta tierra que con la Biblia nosotros no podamos resolver. Y si en algún momento de nuestra vida apareció un problema cual no supimos resolver, significa que no estábamos enteramente preparados para tal situación. ¿Por qué no estábamos enteramente preparados? Porque no escudriñamos lo suficiente. Escudriñemos más, no solamente los martes, jueves y domingos, porque vivimos en un mundo lleno de problemas y a veces las personas se nos acercan y nos piden ayuda para resolver sus problemas. No escondamos nuestra ignorancia de la palabra con un dejémoslo a las manos de Dios. Y perdonen si eso les cayó a algunos de ustedes pesado. Otro problema del corazón, cual no sucede dentro de la iglesia de Cristo, sino en el mundo sectario, es que algunos de ellos creen que todas las iglesias son de Dios, que tú puedes ir a cualquier iglesia porque todas van para el cielo y lo importante es que tú te sientas cómodo dentro de ella. Qué lindo se siente eso, ¿verdad?
todas van para el cielo, porque todas predican de Cristo, todas creen en Dios y todas tienen el Espíritu Santo. Pues eso significa que todas son de Dios, ¿verdad? Mis hermanos, esa es una de las mentiras más grandes que el diablo está predicando por ahí. Tal ignorancia es digno de una predicación aparte, que quizás en el futuro se los traiga, o quizás algún hermano, quizás el hermano Francia más adelante. La razón por la cual dije que no sucede dentro del cuerpo de Cristo es porque nosotros, a través de la palabra y escudriñando, nos dimos cuenta que Cristo fundó una sola iglesia con una sola doctrina, cual la mayoría de las personas no están obedeciendo. Esto no es cuestión de sentirse cómodo. Esto no es cuestión de que si predicas sobre el Padre, sobre el Hijo o sobre el Espíritu Santo. Esto es cuestión de que si aquí predican y practican la verdad. Porque para los que creen que todas las iglesias son de Dios, porque predican sobre Cristo. Déjame leerles Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23, que dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán, no algunos, no poquitos, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Hermanos, cuando ustedes leen ese versículo 22, ¿suenan como personas deshonestas? No, son personas sinceras, personas que están hablando con verdad porque están viendo por primera vez a aquel que no puede ser engañado. ¿O Cristo puede ser engañado? No. Aquel que te conoce. ¿O Cristo no nos conoce? Nos conoce. Aquel que solamente podíamos ver en nuestros sueños. Algún día lo vamos a verlo en vida real. ¿Ustedes creen que viendo a Cristo, el hombre que usted y yo hemos esperado toda nuestra vida para conocer, que hemos predicado toda nuestra vida, que su nombre hemos defendido con todas nuestras fuerzas, ¿ustedes creen que lo primero que saldría de la boca de estas personas es una mentira? ¿A ver a Cristo por primera vez? No. Mis hermanos, ese versículo 22, quienes están hablando ahí son personas buenas, personas honestas, personas que perseveraron hasta el fin. Pero mira lo que Cristo les responderá en el último día. Versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y cuando Cristo dice nunca os conocí, significa que no te conoció ni al final, ni a mitad, ni al principio de tu caminar. ¿Por qué? Porque estabas perseverando en el lugar equivocado. Porque no todo el que predica sobre Cristo entrará al reino de los cielos. Porque no todas las iglesias son de Dios. Porque no todas tienen el Espíritu Santo. Sigan saltando, engañándose a ustedes mismos. Y para aquellos dentro de la iglesia de Cristo, déjame leerles 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, que dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? No confiemos en nuestro corazón diciendo: yo estoy en la iglesia de Cristo, por ende soy salvo. No. Nosotros debemos de examinarnos todos los días, como dice el hermano Kai, y probarnos a nosotros mismos, verificando si estamos haciendo las cosas de acuerdo a como la palabra lo dice. Ya sea que estoy practicando
un cantito de la palabra, la mitad o completamente. Pues eso toma tiempo, pero ustedes entienden lo que digo. Porque estando aquí, sin hacer lo que dice la palabra, Jesucristo se puede apartar de nosotros. El corazón puede traer muchos otros problemas, pero para ir culminando, estaremos hablando sobre el último problema, cual trae nuestro corazón a la vida del cristiano. Y es que a veces, por causa de nuestro corazón, confundimos hacer lo bueno con hacer lo correcto. Y déjame decirles, mis hermanos, esto es algo que abunda mucho aquí, y lo he visto. Aquí nadie es más bueno que Dios, ni más justo. Pero para aquellos que no saben la diferencia entre lo bueno y lo correcto, déjame leerles un evento bíblico que sucedió en Mateo 16, versículos 21 al 23, en donde Jesús andaba con sus discípulos y les iba contando sobre las cosas que le iban a acontecer por la salvación del mundo. Y Pedro, quien podemos decir en confianza, era el discípulo cual más amó a Cristo, le dice en el versículo 22, y leo: entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, y cuando dice él se refiere a Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Espérate, Jesús, ¿por qué tú le respondes a Pedro de esa manera? Si el hombre te ama como maestro y como amigo, él solo quiere lo mejor para ti. ¿Por qué le respondiste de esa manera? Hermanos, las palabras de Jesús no fueron directamente a Pedro, fueron a Satanás, que se metió dentro de Pedro. Pero ¿por qué se metió en Pedro y no en otro? Hermanos, porque Satanás vio que Pedro aún estaba ignorante. Satanás vio que el amor que sentía Pedro por su maestro estaba luchando contra lo que era necesario que pasara, con lo que escrito está, cuál fue la crucifixión de Cristo. Pregunta que hago: cuando Pedro le dijo a Jesús que no permitiera que nada de eso le sucediera, Pedro intencionalmente estaba tratando de arruinar los planes de Dios. No, mis hermanos. Otra pregunta: cuando Pedro le dijo que esto no te acontezca, ¿esas palabras fueron bajo buenas intenciones? Claro que sí, porque Pedro amaba a Jesús y solamente quería lo mejor para él. Ahora, última pregunta: a pesar que Pedro lo hizo bajo ignorancia y lo hizo con sus mejores intenciones, porque amaba a Jesús como maestro y como amigo, y fue un buen consejo de parte de su discípulo Pedro, que lo amaba. Pregunta: las palabras de Pedro fueron y fue la decisión y las palabras correctas? No. ¿Por qué? Porque la palabra y la Biblia dice en Hechos 17, versículo 3, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y cuando pasó el tiempo, después de par de cantazos, el apóstol Pedro maduró y comprendió el error de aquel pasado, porque eso no se tomó semanas ni meses, eso tomó años. El error de Pedro de haberse metido entre medio de Cristo, él lo pudo comprender. ¿Cómo lo sé? Porque en su primera carta, la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados,
el justo por los injustos. ¿Para qué, Pedro? Para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. El llamado a la iglesia es, hermanos, por más fuerte que se ponga la situación, por más delicada, no importa si la persona a quien usted está hablando es un enfermo, un hermano en Cristo o un hijo carnal, no dejemos que nuestro corazón ablande lo que dice la palabra. Aquí nadie es más bueno que Dios, porque en Cristo está, ninguno es bueno, sino solo Dios. Seamos valientes y utilicemos la Biblia, no solamente para obtener vida eterna, sino como un método y guía para resolver nuestros problemas. Visita. Quizás ustedes en su corazón han pensado, Dios sabe cuándo me bautizaré o cuándo regresaré a su rebaño. Déjame decirle que usted ni yo sabemos nada de lo que Dios sabe. Podemos descubrir lo que Él quiere de nosotros por medio de las Escrituras, pero aquí nadie sabe lo que Dios sabe. Y cuando yo digo, Dios sabe cuándo yo, etcétera, etcétera, estoy obligando a Dios a proyectar un evento de acuerdo a mi voluntad y no la de Él. Nuestro pensamiento de ahora en adelante es, y debe de ser, Dios sabe si me voy a salvar o si me voy a perder. Pero Dios, porque nos ama tanto, nos ha dejado la respuesta para tal pensamiento en todos los libros de la Biblia, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Y su respuesta era, es y siempre será, eso lo decides tú. Nosotros decidimos si salvarnos o perdernos. Ya ustedes saben los pasos de salvación: oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse y perseverar hasta el fin, haciendo todo lo posible por guardar los mandamientos del nuevo pacto. Gracias por visitarnos y por sacar su tiempo para oír la palabra de Dios en esta mañana. Que Dios les bendiga.